Y se va calentando la conflictividad, la relación del gobierno con los distintos sindicatos, del gobierno con los representantes de los trabajadores, pero más allá de la pelea, a veces hasta personal, de las autoridades del gobierno nacional con los distintos líderes sindicales y sociales también, el gobierno se empieza a pelear con la gente. El gobierno se empieza a pelear con el que ya se está dando cuenta que está pagando el ajuste y que no era lo prometido. Porque vos te podés pelear, y para Milei, en su algoritmo y su propia realidad virtual de Twitter y sus periodistas, creer que se está peleando con Moyano, con Baradel, con Grabois, puede significar una cosa, y creer que efectivamente están yendo contra lo que él considera la casta. Ahora, cuando vos empezás a observar que los que se empiezan a inquietar no son solo los dirigentes, sino especialmente los jubilados, los pensionados, los docentes, los trabajadores, todos los que ya están viendo que no solo la están pasando mal, sino que por lo menos por 2 meses más, según el propio Milei y el propio Caputo, la van a pasar incluso peor. Es que el gobierno, si no la ve, como dicen ellos, la va a tener que empezar a ver. Es que se empieza a pelear con la gente. Por estas horas, en principio, lo que empieza a suceder, lo que primero sucede es que empieza a crecer la conflictividad sindical. De alguna forma, la relación del gobierno con las centrales sindicales y con los paros que se vienen. Se vienen varios paros. Para mañana, el de trenes. Para el jueves, el de la sanidad. Y de alguna forma, el mismo jueves, la reunión de CETERA en la que anticipan, por cómo viene la mano, que se empieza a complicar el inicio de clases. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Un rato lo vamos a ver. Ante el crecimiento de la conflictividad, prohibir los paros. Prohibir, por ejemplo, que los docentes puedan hacer paro. ¿De qué manera? Declarando la educación como servicio esencial. Esa es la respuesta política del gobierno frente a la conflictividad que crece. Pero bueno, mientras tanto, y mientras el gobierno dejó atrás por el momento, por ahora al menos, su intención de avanzar con la ley ómnibus, trabaja para empezar a reglamentar distintas disposiciones del DNU 70, el que compiló Sturzenegger, que desregula la economía y desconoce de alguna forma hoy Adorni, en su habitual conferencia de prensa de todos los días. Los reclamos gremiales no logran por estas horas de encontrar por lo menos alguna vía de comunicación con los gobernadores. No está del todo claro, porque mientras hoy francos y distintos integrantes del gabinete tienen reuniones o viajan a provincias y demás, Milei ayer básicamente dijo que el único error que había cometido en lo que va de gobierno era haber creído en los gobernadores. No parece haber puentes de contacto político entre el gobierno y los distintos representantes institucionales de distintos sectores. Los gobernadores y sus provincias, los sindicatos y la representación de sus trabajadores, los dirigentes sociales, y así con todos los sectores en general de la vida política nacional. Bueno, y atención, porque se viene y va a haber cada vez más conflictos sectoriales, fundamentalmente por la falta de actualización de los salarios y porque el gobierno de Javier Milei está por estas horas licuando ferozmente los salarios, los ingresos y hasta los ahorros de algún sector de la sociedad. Y además decretaron por estas horas, para confirmar que parte de la política económica y de la estrategia política también de Milei es reventar los salarios, dar un aumento en el salario mínimo vital y móvil. Finalmente lo va a decretar. Hace unos días, ayer o anteayer, en alguna de todas estas entrevistas, Milei dijo: de ninguna manera voy a aumentar por decreto el salario mínimo vital y móvil. Bueno, hay una ley que lo indica, entonces lo van a tener que hacer por decreto. Estableció el gobierno nacional este martes el salario mínimo vital y móvil en 180.000 pesos para el mes de febrero, 202.000 para marzo, según informó hoy el vocero Adorni. Hoy el salario mínimo está en 150.000 pesos. Es decir, el gobierno va a fijar el salario mínimo vital y móvil en 180.000 pesos ahora para febrero. Bueno, la canasta básica, es decir, lo que una familia necesitó en enero para no caer en la pobreza, es de 600.000 pesos. O sea, no llegás ni con
3 salarios mínimos No, claro. cubrir la canasta de pobreza. Esto se supone que poner, si padre y madre trabajan y tienen 2 hijos, que apenas se cubren la mitad de eso. Sí, después hay que ver, ¿no? El salario mínimo vitalicio, lo decimos siempre por las dudas, por lo general es de referencia. Sí. Pero es una referencia importante, sobre todo en un contexto en el que hay sectores que de otra manera no van a tener un incremento en sus ingresos. Por ejemplo, planes sociales, prestaciones por desempleo. Mide también el piso del mínimo no imponible de ganancia. Tiene impacto. Tiene impacto. Pero es más un dato político también de que efectivamente el gobierno tiene la decisión de que los salarios y los ingresos pierdan con la inflación. No es como pudo haber sucedido en otros gobiernos que producto de las razones que sea, porque no supieron o porque no pudieron, los salarios perdían frente a la inflación. Acá hay una decisión política de que sea así. Ese es el camino para bajar la inflación. Lo mismo con jubilaciones. Anunció Caputo anoche en una entrevista con La Nación Más que va a haber un aumento de jubilaciones en marzo del 30%, con un bono que no dijo de cuánto, pero nada dice de lo que ya perdieron las prestaciones previsionales en lo que va del gobierno de Milei, que es básicamente lo que explica el superávit fiscal de enero. Casi la mitad, el 44,5% del superávit fiscal de enero, eso que para Milei, Caputo y compañía es casi un orgullo mundial. Sí. Anoche Caputo lo dijo en esos términos. Sí, un hecho histórico mundial. No hay antecedentes mundiales de un ahorro de esas características en un mes. Bueno, en gran medida, casi la mitad de ese superávit fiscal se explica por la licuación de las jubilaciones en un 44,5%. Y mientras tanto, en las últimas horas, el presidente insiste en referirse a los distintos sectores o representaciones como mierdas, oretes, nido de ratas. Hay ahí algo que todavía tiene como margen, no sabemos muy bien hasta cuándo ni cómo, pero que todavía tiene como margen Milei, es la posibilidad de haber vaciado de recursos a las provincias, la posibilidad de haber licuado salarios, ahorros, de estar reventándole la cabeza a los jubilados, de decirle ratas a los diputados, de decir lo que se te ocurra sobre las otras representaciones políticas, sobre gobernadores, senadores, diputados, intendentes, de lo que se te ocurra, periodistas, artistas, de pelearse con todo el mundo y sin embargo tener, al menos por ahora y veremos hasta cuándo, cierto margen para poder hacerlo, o al menos no haber logrado un rechazo mayoritario. Sí. La verdad es que cualquier otro presidente que en tan poco tiempo haya hecho y dicho todas esas cosas, no sé, pienso en, sin ir más lejos, el dedo de Alberto o Cristina cuando en alguna conferencia de prensa con alguna cadena nacional mencionaba a alguien, cómo eso era un ataque a la República, a las instituciones, la falta de valores para la convivencia democrática. La verdad es que el margen que parece tener Milei para ir a fondo y decir lo que sea, por ahora al menos, insisto, por ahora, parece tener, o no encontrar todavía, rechazos que podría haber encontrado por lo mismo cualquier otro presidente, sin importar quién, incluso Macri en su momento. Sí, te iba a decir eso, exactamente. Bueno, atención con esa conflictividad que crece. Mañana paro nacional de trenes desde la medianoche. Para el jueves, paro del gremio de la sanidad. Lo anunció Héctor Daer, un paro de 24 horas para el próximo jueves ante la intransigencia de las cámaras empresariales en el marco de la discusión paritaria. Y así en cada sector. Los docentes también van a tener una reunión el martes. Y lo que ya empiezan a anticipar, Daer, Moyano y la CGT, empieza a madurar casi, pero por obligación, la idea de un nuevo paro. ¿Qué impacto tiene? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y si en vez de 12 horas es de 24 horas. Todo eso, por supuesto, todavía no está en conversación. Pero es casi como que los estuvieran llevando hacia un nuevo paro. De esta manera, hoy, Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la CGT y líder del sindicato de camioneros, decía esto. La CGT ya está facultad para tomar las medidas que sean necesarias, que puede llegarse una nueva moderación o un paro general. Yo creo que vamos a la construcción de un gran paro nacional. Voy a poner la fecha ahora, pero todas hay muchas actividades están reclamándolo. Hoy movilizamos a compañeros de los bancarios del Banco Nación, donde se va a haber una gran movilización. Mañana está el paro de los trenes y bueno,
cada actividad está defendiendo su sector y eso definitivamente y naturalmente Tiene que confluir. se va a llevar un caro, se te va llevando naturalmente un paro general. Te va llevando un paro general, te dice. Sí, naturalmente. No tenemos opción más que hacer de vuelta un paro general, es lo que dice Pablo Moyano, lo dijo esta mañana con Cintia García en la 7:50 y advirtiendo que esto así como va a terminar mal. Y también, bueno, la respuesta política del gobierno ante este aumento en la conflictividad social, por ejemplo, el vocero presidencial Adorni dijo hoy que el gobierno avanza o que está estudiando la posibilidad de declarar como servicio esencial la educación pública y por lo tanto limitar el derecho a huelga de los docentes. A todos. Bueno, en primer lugar, les quiero comunicar que se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial. Por supuesto que los iremos manteniendo al tanto de los avances con respecto a este tema. El tono, ¿no? Sí, yo lo sé, Sí, yo sí, lo sí. sé. Esto lo vengo diciendo de... Bueno. Sí. Una cosa es ser soberbio, canchero y medio como pedante, ¿no? Esta cosa así muy de... ¿Viste el que llega a un lugar y cree que va a estar para siempre ahí? Es algo que le suele pasar a muchos en la política, que llegan a un cargo y creen que es para siempre, ¿no? Que comienza con ellos y que nunca termina. Y hablan como si nunca más en la vida les vaya a tocar estar en otro lugar, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí lo que básicamente está diciendo es que va a limitar el derecho a huelga de los docentes. ¿Por qué? Porque anticipa una conflictividad con los docentes. ¿Por qué? Porque le recortaron el salario, el incentivo docente nacional, que paga entre el 10 y el 15% de los salarios de los docentes en las provincias, porque dejaron a demandar el presupuesto que tiene además asignado para este año el gobierno nacional a los comedores de las escuelas. La copa de leche cortó. La copa de leche en las escuelas cortó, Milei. Ahí es donde se explica en gran parte también el superávit fiscal de enero del que tanto se enorgullece Caputo. Así que atención por estas horas porque se acerca marzo y empieza a calentarse la temperatura con los salarios y todo tipo de ingresos muy por debajo de la inflación y por decisión política del gobierno. La CGT anticipa una mayor conflictividad social, va pensando en otra huelga general, la anticipa, y el gobierno avanza en declarar, por ejemplo, a la educación como un servicio esencial, ignorando los reclamos de los trabajadores, incluso avanzando en limitar el derecho a huelga de los docentes. Un país unido por la radio.